Ahora sí, saludamos a Aldo Campuzano, director de México Elige, junto con Sergio Zaragoza. Qué gusto tenerlos aquí. Encantado, tenerte aquí. Encantado, buen día a ti, a todo el auditorio que nos ve y nos escucha. Después de la controversia que se ha dado respecto a los resultados en ciertos estados, ¿eh? Aquí no podemos decir que las encuestas fallaron catastróficamente, porque vimos en el caso de México Elige, en buena parte de los estados, los resultados fueron muy certeros. En algunos, como Nuevo León, fueron prácticamente lo que traían, lo que presentaron en la última encuesta. Aquí fue el resultado final. Y sí hubo 3 casos, en especial 3 casos, donde la encuesta de México Elige se descompuso tremendamente. No tuvo nada que ver el resultado de la encuesta con el resultado final. En especial, no quiero tocar aquí Zacatecas, pero en especial Sinaloa, Sonora y Baja California Sur. Sí, sin duda, tres estados donde, más allá de preguntarnos, incluso haciendo un análisis después ya de los resultados oficiales del PREP, se hizo un análisis de todas las encuestas que se publicaron en esos 3 estados, y curiosamente esos 3 estados, ninguna encuesta acierta el resultado. En Baja California, ninguna encuesta Baja California Sur acerta el resultado. Quien más se aproxima tiene un error de 8 puntos. En el caso de Sinaloa sucede lo mismo. En el caso de Sonora sucede lo mismo. Solamente una encuesta tiene un resultado certero en Sonora, que era la encuesta del Heraldo. De ahí en fuera, todas están completamente fuera de margen de error. Entonces yo creo que, como lo decíamos hace algunos días, en estos 3 estados la pregunta, más allá de qué pasó con las encuestas, es qué pasó con la elección, qué pasó el día domingo, porque, como lo comentas, efectivamente de 15 gubernaturas, en 12 México Elige fue certero. En la elección federal también fue certero, comparando el último número que presentamos con ustedes, y lo mismo sucede también prácticamente con el resto de las casas encuestadoras, que aciertan prácticamente las demás gubernaturas, menos Sonora, Sinaloa y Baja California Sur. Y lo dijo aquí Sergio Zaragoza, y a partir de lo que nos dijo aquí, fue el jueves después de la elección. Fue el jueves, a partir de lo que nos dijo Sergio, nosotros empezamos a trabajar el tema. Sergio nos dijo: el crimen organizado tuvo una presencia muy importante en esos 3 estados, en Sinaloa, en Sonora, en Baja California Sur. Rápidamente brincaron los ganadores a decir que eran pretextos de los encuestadores, pero empezamos a ver reportajes, notas, testimonios, uno tras otro, con muchas dificultades. Hay miedo. No es fácil que la gente cuente estas historias, y hemos seguido documentando varios casos, muchos casos en esas 3 entidades, y yo sí me quedo con lo que nos dijo Sergio Zaragoza. En esos tres estados no fueron las encuestas, fue la elección. Totalmente. Porque pues, cuando tú le preguntas a la gente, y el día de la votación, o como nos dijo aquí el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD al gobierno de Sinaloa, hubo tal cantidad de secuestros, levantones, intimidaciones a funcionarios, a representantes de casilla, a candidatos, pues los resultados cambian. Por no hablar de gente que llegaba a presionar a los votantes a pie de urna. En fin, secuestros. Difícil calcular una encuesta. Ya tendrán ustedes un problema para las próximas elecciones. Sí, sin duda. ¿Cómo le van a hacer? Porque este fenómeno, ¿qué caso va a tener en estos estados presentar una encuesta cuando sabes que puedes tener un error de 15, 20 puntos? Así es, totalmente, sin duda es un fenómeno particular que se dio en estas elecciones. Digo, en elecciones anteriores siempre se había comentado la intervención del narcotráfico, pero se hablaba en aquel entonces de incidencias, de casos menores, de casos muy puntuales, zonas muy específicas, y lo que hoy empieza
a decir el mexicano, porque mira, esto es como una especie de secreto a voces, es decir, todo mundo sabe, pocos se atreven a decirlo. Es como si uno en Sonora, en Sinaloa, tiene a algún vecino que se dedique o que esté involucrado en el narcotráfico, pues difícilmente tú serás quien vaya y ponga una denuncia, porque pues tienes que convivir con ese ambiente. Entonces, pero los mexicanos lo dicen. De hecho, este mes levantamos una evaluación o algunos comentarios de los mexicanos sobre lo que sucedió en las elecciones. Ahora, este dato sé que lo van a cuestionar algunos, van a decir México elige, ahora tratando de arreglar sus malos resultados en esos estados con esta pregunta, pero la registramos. Esta encuesta fue levantada en Facebook a 13,836 mexicanos entre el 16 y el 19 de junio y se pregunta: durante el día de la elección, ¿observó alguna irregularidad en su casilla? 57% dice que no. Así es, sin duda alguna. De hecho, cuando analizamos todas las preguntas, esta que tú comentas sobre si vieron o no vieron compra de votos, amenazas, acarreos, que nos marca este porcentaje de 57 que dice no, pero 43% dice sí. Les preguntamos también, oye, ¿algún partido o candidato compró o intentó comprar tu voto? 40% nos dice sí compraron o intentaron comprar mi voto. También preguntamos sobre si el día de la elección particularmente observaron alguna amenaza o algún apoyo de parte de fuerzas policiales o el narcotráfico para algún partido o candidato. 27%. A ver, detengamos ahí ese gráfico. Voy a volver a leer la pregunta. Dice: durante el día de la elección, ¿observó alguna amenaza o apoyo de parte de fuerzas policiales o el narcotráfico para algún partido o candidato? 73.5% dicen que no. Que no. Y 26.5% dicen que sí. Es decir, 1 de cada 4 mexicanos dan fe o testimonio de haber observado el día de la elección alguna amenaza o apoyo de policías 25% de la población, de un padrón electoral de 90 millones, 92 millones. Es decir, unos 20 millones de mexicanos pensarían que, o creen, o vieron cómo se vulneró, se violentó la elección. Es terrible. Y si sumamos a esta cifra la siguiente pregunta que dice: ¿qué tan involucrado, esta ya es de percepción, qué tan involucrado estuvo el crimen, los criminales en las elecciones? 67%, 2 de cada 3 mexicanos tienen la percepción de que lo estuvo mucho o algo involucrado en esto. Esto es terrible. La percepción, y eso que está costando un enorme trabajo documentar los casos. Sí, 2 de cada 3 mexicanos creen, según esta encuesta, o tienen la percepción de que los grupos criminales tuvieron que ver en las elecciones. Sí, sin duda alguna. Ahora, esto no quiere decir necesariamente que digamos es un tema aparte, según la opinión de los mexicanos, sobre el gran trabajo que realiza el Instituto Nacional Electoral en la organización de las elecciones. Es decir, hay una diferencia marcada entre una muy buena evaluación que dan los mexicanos sobre el Instituto Nacional Electoral, una aprobación del Instituto 62%. Eso, qué bueno, nos da mucho gusto, qué bueno por el INE. El lugar común, ya quedó como lugar común de esta elección, es que fue el gran ganador de la elección, fue el INE, muy bien. Pero yo me quedo, ahí está, tienen 62% de aprobación del INE. Pero un caso que seguimos aquí, que fue el de la candidata de la alianza opositora en Valle de Bravo. ¿Qué tiene que ver el INE con que en un mitin aparezca el grupo criminal, se lleve, secuestre a la candidata, la intimiden, la saquen de la competencia? ¿Qué tiene que ver el INE? Sí. Es un tema punto y aparte, y así
así lo están considerando los mexicanos. Otro dato también que queda para el recuerdo de estas elecciones es que prácticamente un cuarto de los beneficiados de programas sociales declararon haber recibido alguna amenaza para perder el programa social. Preguntamos, ¿recibió alguna amenaza de perder su apoyo social si no votaba por algún partido o candidato en particular? Solo a quienes dijeron que sí recibían beneficios, y 23% nos dice sí, recibí una amenaza. ¿Qué números, eh? Bueno, para concluir, estamos conversando con Aldo Campuzano, director de México Elige, co-director de México Elige, junto con Sergio Zaragoza, sobre la encuesta que levantaron la semana pasada, más de 13,000 personas en Facebook, la encuesta mensual, sobre esta parte del trabajo que tiene que ver con la participación de grupos criminales en la elección y también la fuerza que tuvieron los programas sociales. Programas sociales, pues en apoyo en ambos casos, porque así fue el resultado. En ambos casos, tanto la votación por los apoyos sociales como la presión de los grupos criminales, los votos terminarían siendo favorables a Morena. Sí, un factor que está en la mesa, que los mismos mexicanos han declarado en esta encuesta. Recordemos que al final del día la encuesta es levantada entre los mexicanos, es una numeralia, una estimación sobre la opinión que tienen los mexicanos sobre los temas, y en el caso particular de aquellos que en estas preguntas muy puntuales sobre si observaron, sobre si amenazaron, pues es una declaración anónima. Aquí sí anónima plenamente, aquí no tienen que ir a alguna autoridad judicial a levantar una demanda, sino ellos dan testimonio a través de la encuesta de lo que observaron o padecieron este proceso electoral, y particularmente el día domingo de la elección. Ahora, sin embargo, y a pesar de todo esto, preguntan ustedes una semana después de las elecciones, 2 semanas después de las elecciones, si las elecciones para presidente de México fueran hoy, ¿por cuál opción votaría? Y el resultado es prácticamente el mismo al de las elecciones. Dice Morena y sus aliados 48%. Morena tuvo 36%, más 6 del Verde 42, más 3, 45. Y suman los cachitos del PES, de RCP y da y 48% contra 39% de el bloque opositor. Sí. Pues, entonces, pese a las denuncias de presencia de grupos criminales, de compra de votos, de intimidación con programas sociales, pues la gente votaría más o menos como votó. Votaría desde la comodidad de su Facebook. Sí. En problemas. Así es. Y el resultado sería más o menos como el que vimos hace 2 semanas. Así es, no hay gran movimiento. De hecho, esta encuesta, recordará el auditorio que la presentamos también a mediados de mayo, la regular, la mensual, vamos a llamarla. Números muy parecidos a los que vemos hoy también. Entonces, digamos que la aduana del 2021 rumbo al 2024, aunque sí sucedieron muchas cosas, no terminó modificando en gran medida la opinión y la preferencia de los mexicanos rumbo a la elección presidencial. Bueno, y incluso la popularidad del presidente López Obrador sube ligeramente, pero sube después de la elección. Sí, sin duda, sube 3 puntos, se coloca en 54%, estaba en 51.5 hace un mes, hoy tiene 54%, entonces digamos que ya terminó la presión hacia el presidente que se causaba por las campañas políticas. Y luego esta pregunta, nosotros la tenemos marcada como la pregunta 12, dice, considerando el resultado de las elecciones, ¿quién fue el vencedor? Pues 52% dicen que Morena y sus aliados. Sí, esta pregunta es importante porque los resultados electorales han dado para que las dos fuerzas del país, la oposición y el oficialismo, salgan y se canten vencedores, argumentando cada uno algún elemento. Entonces queríamos saber cuál era la percepción del mexicano sobre lo sucedido, y la mitad de ellos dicen
el ganador de esta elección, considerando diputados, gobernadores y demás, fue Morena. Y 1 de cada 4, el 27%, nos dice el ganador fue la oposición. Demoledor ese dato, ¿eh? Demoledor. Bueno, vamos a hacer un paréntesis con la encuesta porque acaban de dar a conocer, Humberto Padgett, Ciro, las cifras, para no dejar el tema de la incidencia delictiva, las cifras de delitos en el mes de mayo. La acaban de dar a conocer en Palacio Nacional. Humberto, buen día. Ciro, buen día. ¿Qué tal, Aldo? La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, ha informado que durante el mes de mayo fueron asesinadas 2.963 personas, 2.963 personas durante el mes de mayo, y no teníamos un dato así de malo desde agosto del año pasado. Es decir, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo son meses que mantienen una continua alza en la cantidad de personas que son reconocidas por las instituciones de procuración de justicia como muertas mediante violencia. Todavía no sabemos, todavía no dice Rosa Isela cuántas mujeres fueron asesinadas en condición de género. Entonces, cuando lo sepamos y promediemos ese número entre los días que tuvo mayo, 31, haremos un comparativo y es posible a juzgar por estas cifras que volvamos a estar por encima de las 100 personas asesinadas y así reconocidas por el Estado mexicano. Sí. Por lo pronto, 2.963, un muy mal dato. ¿Qué precede en términos informativos a este número? El anuncio de que la Guardia Nacional se integra a la Secretaría de la Defensa Nacional, como en términos operativos, en términos reales, siempre supimos que estaba. Ahora se dice que pues los soldados no obedecen civiles, aunque según yo recuerdo, el jefe de todos ellos, por ser el supremo jefe de las Fuerzas Armadas, es un civil, pues sí, o al menos así lo ha sido luego de que Manuel Ávila Camacho terminó su presidencia. Bueno, pues ya que den esa cifra, hacemos el balance completo. Gracias, Humberto. Y algo tendrá que ver también con que pues acá la gente regresó a las calles. Sí, la gente volvió a salir ya de sus casas en el mes de mayo, todavía marzo y una parte de abril. Hubo ciertas limitaciones para actividades, pero en mayo el país estaba prácticamente en semáforo verde, perdón. O sea, estamos verde y amarillo. Estamos con cifras como en términos de violencia como las anteriores a la pandemia. Es posible que robo ya estemos cerca, pero ten en cuenta que no han regresado a las aulas los millones de estudiantes ni millones de burócratas, que en el caso del Valle de México concentran funcionarios federales de la Ciudad de México, de las alcaldías y los municipios. Y el flujo es pues es una parte importante para la cauda delictiva, por el robo a transporte, por el robo a vehículo, por el robo a transeúnte, etcétera. Entonces, tenemos cifras muy malas cuando todavía hay una buena parte de la gente que está parada, ¿no? Una parte. Bueno, nos vemos al rato y regresamos a la encuesta de México Elige. Clarísimo el dato que presentan. Aldo, ¿cuál crisis le preocupa más? Le preguntan a los entrevistados. Y 60%, 6 de cada 10 dicen que la económica, 4 de cada 10 que la de salud. Que la de salud, sin duda. En términos de COVID, hoy la crisis que más le preocupa a los mexicanos es la económica, es muy claro. Si contrastamos este dato también cuando preguntamos cuál es el principal problema que hay en las familias mexicanas, también la economía se vuelve el tema más importante y hablando particularmente de economía, se refieren a bajos salarios o alto costo de vida, es decir, sí, no está alcanzando el dinero en los hogares mexicanos. 51% de los mexicanos dicen que es la economía el principal problema de las familias. Y fíjate, volviendo a este tema de seguridad, cuando preguntamos cuál es el principal problema del país, sucede algo que no pasaba desde hacía ya unos meses, sí, y es que la seguridad se coloca ya
de nueva cuenta como el principal problema del país. Lo dejó de ser casi un año. Casi un año, exactamente. Cuando el confinamiento, la pandemia. Ahora 32% consideran que es el principal problema de seguridad, 28% corrupción, 19% economía. Así es. Ya no está salud. Salud ya el porcentaje es muy bajo. De hecho, cuando hacemos el desglose, solo 4% de los mexicanos dicen que el tema de salud es el principal problema del país. Cuando desagregamos los datos, primeros lugares salen corrupción, inseguridad, violencia, pobreza, crisis económica. Es decir, hay un cóctel. Recordaremos que siempre hemos hablado de 3 grandes crisis. Sí. Y bueno, son estas 3 grandes crisis las que siguen dominando la agenda nacional. Bueno, hacemos una pausa, concluimos la encuesta de México Elige. Vamos a ver, preguntaron sobre vacunas, sobre la línea 12 del metro, sobre la prolongación de la presidencia de Arturo Saldívar en la Suprema Corte, sobre el doctor López-Gatell, sobre México, Estados Unidos. Regresamos a la... ¿Qué cosas, no, Aldo? Regresamos a la encuesta de México Elige en Facebook. La vacuna Pfizer sigue siendo la favorita de los mexicanos. A la pregunta ¿sí me pondría la vacuna? 76% dicen Pfizer, sí. 60% AstraZeneca, sí. 55% Johnson, sí. Aunque no se la pusieron mucho allá en la frontera. Así es, sin duda mantenemos la confianza en estas vacunas. Interesante, estamos midiendo, aunque no se ha puesto esta vacuna o se ha abierto al público, estamos midiendo la vacuna patria, esta vacuna mexicana que algún día existirá. Algún día estará, y 44% de los mexicanos dicen yo sí me la pondría. Bueno. Se pondría la Johnson, que no se le pone, pues con más razón la patria, ¿no? Oye, el colapso de la línea 12 del metro de la ciudad fue debido a errores en la construcción, a una mala construcción, lo dice 56% de los mexicanos. ¿No crees que esta respuesta se dio bajo la influencia ya del reporte que se dio a conocer sin duda alguna, miércoles? Sin duda alguna debe de haber un efecto, porque fueron coincidentes en el tiempo de levantamiento. Solamente 25% nos dicen que fue debido a falta de mantenimiento, y tenemos incluso un 12% que nos dice no, esto no es tema de mala construcción o de falta de mantenimiento, fue un accidente, tal cual. Ahora, quizás cosas no se hacen, Aldo, pero si tú sumas el 56 de la mala construcción con el 25 de falta de mantenimiento, que son las dos cosas que se siguen debatiendo, es el 81%. No hay duda de que pasó una o pasó la otra. De que la situación, el colapso, es debido a un problema en la construcción o mantenimiento del metro, sin duda alguna. Bueno, sobre el tema de Arturo Saldívar también preguntaron. También ampliación, prolongación de 2 años de su periodo como presidente de la Suprema Corte de Justicia. La mitad de los mexicanos nos dicen está mal, eso no, ¿y la otra mitad? No debe suceder, y 33% nos dice está bien, puede ampliarse el periodo. Que es el 33% firme, pro Morena, pro López Obrador, y el resto de los mexicanos, ese casi 20%, está entre, pues la verdad me da igual qué es lo que termine sucediendo, o no tengo idea qué es lo que debe de pasar. Es un tema que le preocupe mucho a la gente. En cambio, creen que la relación México-Estados Unidos está bien. Sí, le evalúan bien después de esta visita del presidente de la vicepresidenta Kamala Harris. Presidenta Kabala. Entonces tenemos sí un porcentaje de aprobación de esta relación superior al 80%. Le va muy bien al presidente después de esta reunión. En fin, también una pregunta creo que importante, y sobre todo a raíz de la entrevista que hiciste hoy por la mañana a Rubén Moreira. Le preguntamos a los mexicanos, el presidente López Obrador invitó al PRI a dialogar para que sus diputados formen parte del bloque a favor de Morena. Considera que el PRI debe de
el 50% de los mexicanos dicen rechazar la oferta y ser opositor a Morena, pero cuando revisamos qué es lo que dicen exclusivamente los priistas, encontramos que 87% de los priistas dicen debe de rechazarse la oferta y ser opositor a Morena, y solo el 6% de los priistas dice que deben aceptar la oferta y apoyar a Morena. Eso lo veremos. Eso lo veremos, pero por lo pronto claro que vamos a protestar. Le vamos a mandar ese dato a Rubén Moreira. 80%, 8 de cada 10 priistas dicen seamos oposición, nada de estar pactando con el presidente López Obrador, de acuerdo con la encuesta de México Elige. Bueno, ¿qué más, Aldo, para concluir este tema de la corrupción? Pues está la corrupción, está incluso un dato que sobre una polémica del mes anterior, que es esta portada del The Economist, del falso Mesías, recordaremos. Sí. Esta portada, le preguntamos a los mexicanos qué opinaban sobre ella. ¿Y sí sabían? Y la mitad de los mexicanos, 51%, nos dijo es una publicación objetiva, es una revista seria, y el 49% de los mexicanos es una revista tendenciosa. Es decir, lo que veíamos desde antes de la elección, esa división en mitades de la población, sigue existiendo. La polarización sí. a todo lo que da. El tema de la corrupción sigue presente. Es duro, como en lo el decíamos. gobierno del presidente López Obrador hay corrupción, 65%. Sin duda. 2 de cada 3 mexicanos. Y siguen siendo las mismas personas las que los mexicanos identifican con mayor corrupción: Ana Gabriela Guevara de Deporte, Manuel Bartlett de CFE, lo que sucede en Pemex, aduanas, el IMSS. Entonces... Bueno, y ahí tenemos los datos de los gobernadores mejor evaluados. Yo no entiendo ese dato, o sea, porque seguimos viendo algunos gobernadores muy bien evaluados que los hicieron pedazos en las elecciones. Quirino Ordaz de Sinaloa, 63%, es el segundo mejor evaluado, y a su partido... Lo apalearon, ¿no? Lo apalearon. Sí, aquí... Él dio una entrevista a un medio local hace unos días, por cierto, se ha reservado de hablar con nosotros, y dijo que no, que él no se había metido, que fue lo que... Por eso me pelearon. Entonces, me sorprende mucho ese dato. Hay dos fenómenos interesantes en el caso de los gobernadores que tuvieron elección este domingo. Algunos de ellos aumentan en su popularidad, esto debido a que el partido que gana la elección empieza a darle cierta aprobación por su comportamiento durante la elección, pero también está el fenómeno de aquellos gobernadores que perdieron sus partidos la elección, como en el caso de Sonora, donde se da un castigo importante a quien gobierna. Entonces, tampoco entiendo, sale muy bien evaluada siempre Claudia Pavlovich, aunque perdió algunos puntos. Sí, mantiene todavía un muy buen 56%. Y su partido pierde por 20 puntos la elección, sí. No entiendo. Así es, 56% también Mendoza Davis, y de hecho interesante que dentro de los 10 están estos 3 estados a los que hacíamos referencia. Sinaloa, Sonora y Baja California Sur. Sí, sin duda alguna. Pues qué gusto, Aldo. Encantado, invitar al auditorio a que visiten nuestro sitio web mexicoelige.com, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Incluso van a encontrar información ya sobre el 2024, quiénes son los aspirantes que más están sonando. Hay sorpresas, hay buenos números, hay movimientos. Se incorpora ya también una medición sobre las posibles candidaturas en el caso de Movimiento Ciudadano, que hoy parece que amplía su baraja. Entonces, con Luis Donaldo Colosio muy fuerte, sí, muy fuerte Luis Donaldo. Pero eso te parece que para no mezclar esta elección con la que viene, le ponemos más énfasis a partir del próximo mes. Encantados. Nos vemos por aquí a principio de julio. De julio. En unas 2-3 semanitas. Bueno, muchas gracias, Aldo. Encantado. Saludos al querido Sergio Zaragoza. Claro que sí. Le ha llovido metralla, ¿no? Con el tema de Sonora, pero bien. Y él mantiene lo que nos dijo aquí hace ya 2 semanas. Nos mantenemos en ello y hoy
todavía más seguros de lo que comentamos después de ver lo que los mexicanos nos dijeron en esta encuesta. Gracias, Aldo. Aldo Encantado. Campuzano, director médico del IGE. Manuel.